Bienvenidos a mi canal de Agricultura Orgánica. Mi nombre es Pablo Cuevas y vamos todos a sembrar en casa. La alicina que contiene el ajo y muchas propiedades ya la conocían nuestros abuelos en el pasado y que han sido probados en la actualidad en numerosos estudios científicos. Y descubrieron que la alicina, uno de los principios activos del ajo, tiene efectos protectores contra el daño renal crónico, haciéndolo ideal para tratar las complicaciones de esta enfermedad. Aegium sativum. Ajo, otra medicina en casa. Es una medicina que no puede faltar en nuestra casa. Es importante tener en cuenta algo esencial. Todos los componentes se pueden aprovechar cuando el ajo se machaca. La alicina se forma cuando el ajo es triturado o macerado. Y como es volátil a la temperatura, es recomendable una vez machacado ingerirlo de inmediato para evitar que se degrade la alicina. El ajo se debe cortar con cuchillo de plástico o de madera, porque al contacto con un metal provoca una reacción química que resta los componentes que activan la alicina, que se genera al romperse la estructura molecular del ajo. Se unen dos sustancias que se ponen en contacto y generan la alicina. Su formación se genera por la acción de la enzima alinasa, que se encuentra en la cubierta del ajo, con la alina, que está presente dentro del ajo, para generar la alicina. Es una bomba en potencia llena de increíbles propiedades que la planta produce básicamente para defenderse. Esta sustancia desempeña una acción fundamentalmente en la defensa de las plantas contra los ataques de insectos, hongos, bacterias. También la alicina es la responsable de su fuerte olor y sabor característico. Y los enemigos principales de la alicina es el tiempo y el calor. Por eso una vez que machacamos, una vez que aplastamos el ajo, debemos consumirlo de inmediato. Al someterlo a altas temperaturas, cuando lo freímos o lo hervimos en las comidas, ya no hay presencia de alicina. Es la alicina la que nos va a ayudar a retardar las complicaciones de la enfermedad contra el daño renal. Lo podemos ingerir con agua simple o lo podemos ingerir con agua de limón. A un vaso de agua le exprimimos el jugo de un limón y listo. Y vamos a tomar 4 dientes de ajos chicos. Si tienes ajos grandes, solo vamos a ocupar 2 dientes y los partes en 2, formando 4 partes que vamos a consumir de igual manera. 2 veces al día, una antes del almuerzo y otra después de cenar. Lo puedes hacer por 15 días y descansar una semana y vuelves a retomarlo o alternarlo con los demás tés. Un día el té de cebolla, al siguiente el diente de león, luego el ajo, continuamos con el de granada o con el té de granada, el quinto día el té de hojas de guayabas, el sexto día jugo verde y el séptimo día un té de ajo y vuelves a repetir. Nada de esto te va a causar daño y lo podemos tomar ya de por vida. La insuficiencia renal no es cualquier enfermedad. De hecho, es la destrucción de los riñones, por lo que no te engañes, que en una semana o en 15 días te vas a recuperar. Te llevó destruirlos por 30 años, algunos menos tiempo, por comer mal, por exceder el consumo de harinas y azúcares. Entonces, vamos a tomar las infusiones y a comer mejor ya de por vida, si queremos vivir bien. No olvides dejar de comer harinas y azúcares, que ya les he compartido en el video de insuficiencia renal número 1.
para detener la destrucción de los riñones y empezar a recuperarse, apoyando al cuerpo con estas infusiones y ajo para que el cuerpo empiece a regenerarse. También podemos elaborar una infusión o té de ajo. El té de ajo nos va a ayudar a favorecer la circulación, reduce el colesterol malo. Es fuente de vitamina A, vitamina B1, B2 y vitamina C, más antioxidantes. Componentes adecuados para cuidar la vista, la piel y prevenir el envejecimiento prematuro. Por lo consiguiente, es un aliado para combatir el problema en la insuficiencia renal. Para elaborar una infusión o té de ajo vamos a necesitar 3 dientes de ajos grandes o 6 ajos pequeños para 1 litro de agua, que previamente los vamos a pelar. Cualquier tamaño que hayas elegido lo vamos a partir por mitad para facilitar la obtención de nutrientes en la infusión. Y para esto necesitamos poner a calentar 1 litro de agua y cuando llegue a hervir apagamos el fuego. Para agregar el ajo. Y tapamos, dejando reposar de 20 a 30 minutos. Y servimos. Lo podemos tomar caliente, tibio o frío. Y agregamos a 1 taza de té el jugo de medio limón. Lo vamos a tomar 3 veces al día, 1 taza en ayunas, otra al mediodía y otra 1 o 2 horas antes de ir a dormir. De por vida. Lo podemos alternar con los otros tés que ya te he compartido para que no te aburras con una sola infusión o con un solo té y puedes ir alternando con el diente de león o con los otros tés que ya te he compartido. Espero te sirva esto que te estoy compartiendo y que es un placer poder compartirte. Espero tus preguntas, tus dudas, cualquier comentario que con gusto voy a responder. Eso es todo por el momento. Nos estamos viendo en los siguientes videos.